Muy buenas noches para todos, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un lindo día, que además haya sido el remate de una linda semana y que sea también el inicio de un lindo fin de semana. Hoy, que es viernes en la noche, vamos a compartir un tema que es fundamental para nuestra vida en todos los ámbitos y también fundamental para nuestras relaciones interpersonales, y es el tema que se llama el rechazo. Es un tema sumamente importante, es un tema que nos afecta a todos sin excepción, y es un tema que todos necesitamos aprender a manejar en nuestras vidas para poder vivir en la plenitud de lo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Antes de iniciar la enseñanza, permítame que oremos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti en esta noche pidiéndote, Señor, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo nos guíe a cada uno de nosotros a toda verdad, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, para entender, comprender y poner por obra esta palabra, y que sea una palabra de sanidad, de restauración y de liberación para cada uno de nosotros en esta noche, Señor. Te lo pedimos, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, y desde ya te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén. Amén. Muy bien. Para comenzar, necesitamos definir qué es el rechazo. Y el rechazo es una de las reacciones más comunes que experimentamos los seres humanos en un sentido negativo. Cuando hacemos, decimos o pensamos algo que no nos gusta, cuando otra persona dice o piensa algo que no nos gusta, o cuando nosotros hacemos, decimos o pensamos algo que no le gusta a otra persona. Entonces, uno es el rechazo que damos y otro es el rechazo que nos dan. O sea, el que experimentamos de otra persona hacia nosotros y el que otra persona experimenta de cada uno de nosotros. Aquellos que se sienten rechazados, por lo general van a tender a rechazar a otros, principalmente a los que les han rechazado, pero también por defensividad a otros que ni siquiera en algún momento les han rechazado directamente, estableciéndose así un ciclo de heridas y de represalias en el corazón de las personas. Es una consecuencia del ser humano ejercitando su voluntad propia, su egocentrismo, jugando a ser Dios en su vida, en la vida de otros y aún frente a Dios. ¿Por qué? Porque queremos que para no dar rechazo, en primer lugar, para no dar rechazo, pretendemos que Dios, que nosotros y que las demás personas piensen como nosotros, hagan como nosotros, sientan como nosotros. Y en segundo lugar, pretendemos que los demás nos acepten en lo que pensamos, en lo que hacemos y en lo que decimos siempre. Y eso no es posible, ni siquiera a Dios. Todo el mundo lo acepta todo el tiempo por lo que piensa, por lo que hace o por lo que dice. Entonces, mucho menos cada uno de nosotros. Por eso es que es importante aprender a lidiar con el rechazo, porque tarde o temprano, si no lo hemos experimentado, que es muy difícil, lo vamos a experimentar. Y es más, lo vamos a experimentar constantemente en nuestras vidas, y tenemos que aprender a manejar el rechazo para que eso no lastime nuestro corazón y tampoco nosotros lastimemos el corazón del otro. El rechazo surge en el momento mismo de la caída, cuando el Señor le pregunta, ni siquiera les pregunta nada a Adán y Eva, ellos se esconden. ¿Y por qué se esconden? Porque pensaban que al haber pecado, el Señor, Dios los iba a rechazar. Y además se rechazan entre sí mismos. Se rechazan cuando Dios le pregunta a Adán, ¿qué hiciste? Y Adán le dice, la mujer que me diste. Ahí es un rechazo a Dios y un rechazo a la mujer. Un rechazo a Dios porque Él le dio a la mujer, y un rechazo a la mujer porque la mujer fue la causa
digamos, directa de la caída. E igualmente cuando Dios le pregunta a Eva, ¿qué hiciste? Dice la serpiente, o sea, el rechazo, ¿no? Ellos se sienten rechazados y entonces rechazan a Dios, rechazan al otro, rechazan a la serpiente y eso les impide reconocer su propia responsabilidad en el asunto. Y como vemos ahí, el rechazo afecta las relaciones entre ellos y Dios y entre ellos y los demás. El rechazo puede ser el rechazo puede tener varias facetas. La primera faceta es que es el autorrechazo. El autorrechazo es cuando una persona se excluye a sí misma de una relación positiva consigo misma, es decir, no está agradada de sí mismo, no tiene aceptación de quién es, qué piensa, qué hace y todo el tiempo está acusándose, juzgándose, culpando, condenando, etc. También hay un rechazo que es hacia Dios, que se siente rechazada por Dios. Ese es un autorrechazo, se siente rechazada por Dios y como se siente rechazada por Dios, entonces no se acerca a Dios, se le olvida o eso nubla, el rechazo nubla la experiencia de la misericordia, del amor, de la misericordia y de la gracia de Dios, de experimentar el amor, la misericordia y la gracia de Dios, y eso es por el autorrechazo. Como él no se acepta a sí mismo, o la persona no se acepta a sí misma, piensa que Dios no la va a aceptar. Y además también por el rechazo a sí misma, el autorrechazo, entonces se excluye de relaciones con otros porque piensan que así como él se rechaza, a sí mismo los demás lo van a rechazar. Aquí aplica aquel dicho que dice, que es un dicho común, que el león juzga por su condición. Entonces, como él se juzga a sí mismo y se rechaza a sí mismo, piensa que los demás lo van a rechazar y que Dios lo va a rechazar. Ese es el autorrechazo. Luego está el rechazo social, que es una situación en que la persona es excluida en forma deliberada o de una manera sutil de relaciones o interacciones con otras personas por no estar de acuerdo en ciertas actitudes, acciones, decisiones, etcétera, del grupo, o que del grupo no esté de acuerdo con esas decisiones. El rechazo puede ser activo mediante el acoso, la ridiculización, la burla, el alejamiento directo, o pasivo mediante ignorar a la otra persona. También aquí hay que hacer una observación. No todo lo que nosotros percibimos que es rechazo, es rechazo. El rechazo es cuando una persona rechaza a otra como persona, o sea, como una totalidad. El hecho de que alguien esté en desacuerdo conmigo en cuanto a lo que pensamos, en cuanto a lo que decimos o en cuanto a lo que hacemos, no necesariamente significa que me está rechazando a mí como persona. Está rechazando un pensamiento, está rechazando o está en desacuerdo, porque ni siquiera diría que es rechazo ahí, está en desacuerdo con un pensamiento, está en desacuerdo con algo que dije, está en desacuerdo con alguna acción que yo realicé, pero ni la acción, ni el pensamiento, ni lo que digo en ese momento me tiene que definir o define todo mi ser. Define algo nada más en lo que puedo estar equivocado, en lo que podemos estar en desacuerdo. Ese no es rechazo. Esa es una, digamos, es un desacuerdo, pero no un rechazo. El problema que nosotros tenemos muchas veces es que el desacuerdo lo tomamos como rechazo. El que alguien rechace un argumento mío o un pensamiento mío o una acción mía o algo que digo, automáticamente
mi carne, mi vieja naturaleza, lo asume como que es un rechazo cuando no es un rechazo, es un desacuerdo. Los desacuerdos se manejan de una manera totalmente diferente y no tienen por qué llevar ni al rechazo, ni al aislamiento, ni a afectar nuestras relaciones interpersonales. Pero eso requiere madurez, requiere la madurez de definir o de pensar antes de todo es, ¿me está rechazando a mí o está rechazando un argumento? ¿Está rechazándome a mí o está rechazando una acción mía? ¿Está rechazándome a mí o está rechazando solamente algo que dije? Esto es muy importante poderlo definir, porque al definir esto, nuestra interrelación con la persona cambia. Cuando yo me siento rechazado, la reacción de la carne, la reacción automática, que vamos a ver cómo combatirla más adelante, pero la reacción automática cuando alguien me rechaza es rechazarlo. Y entonces comienza dime y diretes de cosas que van a lastimar nuestro corazón y nos van a terminar separando de las demás personas. El enemigo de nuestras almas, el diablo y la carne son expertos en esos temas de la división. Por eso la palabra habla de que los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las griterías y todo eso son obras de la carne. Porque lo son, y lo que tienden es a tratar de aislarnos de los demás, cuando lo que la palabra de Dios quiere hacer con nosotros es unirnos en uno. Porque mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Si uno cae, el otro le levanta. Si el otro tiene una necesidad, el otro la suple. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Entonces el rechazo es una de las armas que el diablo va a querer utilizar en nuestra contra para aislarnos de los demás, para aislarnos del cuerpo de Cristo, para aislarnos de nuestra familia, para aislarnos en el matrimonio, para aislarnos en nuestras relaciones laborales, etcétera, etcétera, de tal manera de limitarnos en esa vida abundante, vida de bendición, vida de cumplimientos que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Para ya entrando, después de explicar y de aclarar que el hecho de que alguien esté en desacuerdo con una acción, un pensamiento, un sentimiento o un decir mío no significa que me esté rechazando, significa nada más que esa persona piensa de una manera diferente o siente de una manera diferente, y lo que necesitamos hacer ahí es buscar el acuerdo. Ahora, cuando experimentamos rechazo, ¿qué necesitamos hacer? Primero, hay un ciclo. El proceso del rechazo sigue un ciclo o unas ciertas etapas. La primera es, o el primer punto es, yo pienso o siento que soy rechazado. Y ser rechazado significa también no sentirme amado, no sentirme apreciado, no sentirme valorado. Entonces, pienso o siento que soy rechazado o no amado o no valorado. Y entonces, el siguiente paso, ¿cuál es? En nuestra mente, en el proceso normal, digamos, de nuestra mente. El siguiente paso es que yo decido permitirle a esos pensamientos y a esos sentimientos que me controlen. ¿Qué quiere decir? Primero pienso que soy rechazado, o no amado, o no valorado. En segundo lugar, decido recibir esos pensamientos de que no soy valorado, no soy amado, no soy aceptado, soy rechazado. Y en tercer lugar, eso como consecuencia de creerlo en mi corazón, entonces reacciono rechazando, ya sea rechazándome a mí mismo o a otros, o buscando aceptación. Porque el rechazo me va a llevar a la experiencia del rechazo me puede llevar a una de dos reacciones. Una es, reacciono rechazando al otro, o reacciono sabiendo que el otro me está rechazando, o pensando que el otro me está rechazando, reacciono en una actitud sumisa para agradarlo,
para quitar esa imagen de rechazo o esa actitud de rechazo en el otro, y eso me hace cambiar mi manera de ser para ganar la aceptación, y eso me lleva a la codependencia. O sea, me puede llevar al aislamiento si me enconcho, me cierro y entonces me rechazas y te rechazo. O me puede llevar a la codependencia, que es idolatría en términos bíblicos, cuando trato de hacer las cosas para ganar la aceptación del otro, aunque eso vaya en contra de mí. Entonces el rechazo me puede llevar a esas dos reacciones: a aislarme o a volverme una persona codependiente de aquel que me rechaza, y eso puede dar lugar a relaciones de abuso, ya sea verbal, psicológico, físico, emocional, espiritual, laboral, económico, etcétera, incluso sexual o físico. El rechazo en la codependencia. Bueno, veámoslo de esta manera. En las relaciones de abuso se establecen relaciones de codependencia. Las relaciones de codependencia, bíblicamente hablando, son idolatría. Bueno, entonces, esas relaciones de rechazo que se convierten en relaciones de codependencia pueden generar relaciones de abuso, y de abuso constante. Y obviamente eso destruye nuestra alma, destruye nuestro corazón, destruye todo. Por eso es importante sanar del rechazo. Pero regresemos al círculo de rechazo. En primer lugar, vimos que pensamos, estamos en una interrelación con alguien, y en ese momento tenemos una mala experiencia, o una experiencia que nos puede afectar, y entonces pensamos o sentimos que somos rechazados, no amados, no valorados, en fin. Entonces el segundo paso es que decido permitirle a esos pensamientos, sentimientos o percepciones que me controlen. Entonces el tercer paso es decido reaccionar, ya sea rechazándome a mí mismo y a otros, o bien buscando la aceptación de los demás. Y entonces en ese momento ya estoy listo para iniciar un nuevo ciclo que cada vez se va haciendo peor. Es decir, ya estoy listo para el siguiente rechazo estoy ya preparado para el siguiente rechazo, para aumentar la codependencia, o bien para aumentar mi rechazo hacia los demás. Y esto es lo que vemos en algunos ejemplos que la Biblia nos da. Si no queremos recurrir a los ejemplos de nuestra propia vida, en la palabra de Dios tenemos ejemplos de cómo los rechazados, reaccionan rechazando. Por ejemplo, lo que ya vimos en Adán y Eva, después de la caída. Dice la palabra en Génesis 3, del 7 al 13, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces pensaron: al conocer que estoy desnudo, Dios me va a rechazar. Y entonces, como consecuencia de ese pensamiento de rechazo, Dios en ningún momento lo rechazó, pero ellos pensaron que Dios los iba a rechazar. Y entonces en ese momento lo que hacen es coser hojas de higuera y se hacen delantales. Y después de ello oyen la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. ¿Por qué se escondieron? Por el temor. ¿Pero temor a qué? Temor a ser rechazados, temor a no ser valorados, temor a no ser aceptados después del pecado que ellos cometieron. En lugar de acercarse al Señor en arrepentimiento, de reconocer su error, lo que sienten es: ok, me va a rechazar, entonces yo rechazo primero. ¿Y cómo rechazo? Para evitar ser rechazado, ¿cómo evito el rechazo? Me escondo, me hago delantales para cubrir mi desnudez y me escondo de Dios. Y eso sigue sucediendo desgraciadamente mucho en este tiempo. Gente que se siente
culpable por cosas que hizo, pensó, dijo, etcétera, 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 y en lugar de venir al arrepentimiento con el Señor, lo que hacen es lo rechazan antes o piensan que por el pecado, etcétera, la culpa y todo de lo que deriva de un pecado, Dios los va a rechazar. Y en lugar de arrepentirse, se escapan, se esconden, se alejan, rechazan a Dios. Y lo dice la palabra claramente en Juan capítulo 3, versículos del 16 al 20, dice que los que no vienen a la luz es porque no quieren que sus obras sean expuestas. ¿Por qué? Porque se piensan que Dios los va a rechazar por sus obras, ignorando que Dios es un Dios de amor, de gracia, de misericordia, que es tardo para la ira, grande en misericordia y que está siempre dispuesto a perdonar. Pero el rechazo hace eso, nos aleja cuando nosotros percibimos, y ojo, porque Dios en ningún momento lo rechazó. Y eso nos pasa muchas veces. Nadie nos está rechazando, pero nosotros percibimos rechazo. Es el autorrechazo que lo proyectamos a los demás. Y entonces, antes de que me digan, digo, y antes de que me rechacen o me manifiesten más rechazo, yo rechazo, me escondo, me alejo. Y eso es lo que le pasa a la gente cuando no quiere reconocer el señorío de Cristo y ser libre de sus pecados. Y tenemos otro caso, el caso de Abel y de Caín. Dios no rechazó jamás a Caín por su ofrenda. Lo que dice es que le agradó la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque la ofrenda de Abel estaba alineada a lo que la palabra de Dios decía, o a lo que Dios decía, que a Dios había que darle lo primero y lo mejor. Abel trae lo primero y lo mejor de sus becerros, mientras que Caín solo trae una ofrenda de cualquier cosa de lo que había producido en la tierra. Y entonces Caín, Dios no lo rechaza. Ojo, porque en ninguna parte está que Dios lo rechaza. Lo que sí dice es que a Dios le agrada la ofrenda de Abel, pero no dice que rechaza la ofrenda de Caín. Pero Caín se siente rechazado por Dios. Y entonces, ¿qué hace Caín? Caín lo que hace es, como no se puede enojar con Dios, aunque se siente rechazado por Dios, entonces rechaza a Abel. Y al rechazar a Abel, lo asesina. Y aún habiendo asesinado a Abel, Dios no lo rechaza, pero su autorrechazo le impide arrepentirse y pedir perdón. Y eso lo separa de Dios definitivamente, la falta de arrepentimiento. Porque el sentirse rechazado le impide ver con claridad que estuvo equivocado y que podía pedir misericordia, clemencia, pero él se siente rechazado, porque él se autorrechaza por lo que hizo con Abel, porque dice que su semblante decayó. Entonces él se autorrechazó por lo que le hizo a Abel y piensa que Dios lo va a rechazar, y entonces antes de que me digan, digo, me alejo de Dios y no tengo perdón de pecado, no tengo sabiduría para no volver a pecar, no crezco en el carácter de Cristo, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hace cuando yo vivo en el en el autorrechazo y en el rechazo hacia otros, y obviamente en el rechazo hacia Dios. No maduro, no crezco, las cosas que me pasan no obran para bien, y que el carácter de Cristo sea formado en mí. No maduro, me privo de un montón de bendiciones porque el rechazo produce amargura. Ya vimos que la amargura nos impide alcanzar la gracia de Dios, etc. En otro caso que tenemos también en la Biblia, que es tremendo, es el caso de Jonás. Jonás recibe una instrucción de ir a Nínive de parte de Dios para hablarles, para profetizarles de que por sus iniquidades, por sus maldades, en 40 días Nínive iba a ser destruida. Ahora, la palabra de Dios dice que Dios no le oculta nada a sus profetas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive, Dios le dijo,
les vas a dar este mensaje, pero como resultado de este mensaje, ellos se van a arrepentir, van a pedir perdón y entonces yo no traeré el juicio. Pero esto segundo no lo puedes decir. Lo que les vas a decir es que viene un juicio por ellos, contra ellos por su iniquidad. Entonces, Jonás pensó, voy a decir esto. No va a suceder porque se van a arrepentir y entonces yo voy a quedar mal. Me van a rechazar. Entonces, como me van a rechazar, mejor lo rechazo yo y me escapo de lo que Dios dice. Y se va en una dirección contraria. Ustedes saben la historia. Dios ahí manda una tormenta. Resulta que al final Jonás cae del barco y un animal lo toma y lo lleva a Nínive a los 3 días y sale y predica. Y fíjese, la percepción de un falso rechazo hace que cuando Nínive se arrepienta, en lugar de celebrar la victoria que significaba para Jonás el hecho de haber sido el colaborador de Dios para que ese pueblo se arrepintiera y no fuera destruido y gozarse juntamente con Dios por la misericordia de Dios sobre ese pueblo y por el arrepentimiento, se enoja con el pueblo y con Dios. ¿Y qué pasó? No salió de ese enojo, de ese autorrechazo del rechazo que él percibió que los demás podían tener hacia él. Y entonces, ¿qué hace? Su ministerio profético ahí terminó. La única cuestión que la palabra de Dios nos dice que Jonás hizo como profeta fue eso. Y ahí se acabó su ministerio porque él no pudo salir del rechazo. Y era un rechazo encima de todo, un rechazo ficticio, ni siquiera era un rechazo real, porque el pueblo de Nínive no lo rechazó, más bien aceptó el mensaje y se arrepintió. Y por el otro lado, Dios tampoco lo rechaza porque respalda ese arrepentimiento, esa victoria en el ministerio de Jonás. En el ministerio de Jonás la victoria no era que se destruyera Nínive. En el ministerio de Jonás la victoria era que Nínive se arrepintiera. Pero por el rechazo que se imaginó en su mente, sin que existiera ninguna evidencia real de ese rechazo, Jonás ahí acabó su ministerio. Y eso nos puede pasar a muchos de nosotros, quizá no en el ministerio, pero quizá sí en una relación que nos interesaba, en un matrimonio, en una familia, en una relación laboral, e incluso también en una relación ministerial. Sentirnos rechazados, actuar como que si de veras fuéramos rechazados y terminar con la bendición que Dios quería traer a nuestras vidas a través de esa relación. Y todo esto es por que el rechazo al final tiene su raíz en el ego. El ego se siente lastimado porque busca su autoexaltación. El ego se siente lastimado porque busca su satisfacción o ¿cómo podría decir? Sí, la autosatisfacción, el darse gusto a sí mismo. Y el rechazo que percibe impide todo eso y entonces comienza a reaccionar en contrario. La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 12, versículo 25, que el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. ¿Cuándo nos sentimos rechazados? Cuando estamos sintiendo que estamos perdiendo nuestra vida natural, cuando estamos perdiendo la aceptación de otros, cuando estamos perdiendo el reconocimiento de otros, cuando estamos perdiendo la buena imagen que el otro debería tener de nosotros mismos. Y las reacciones de sentirnos rechazados es que estamos perdiendo valor delante de los demás, que estamos perdiendo posición delante de los demás, que nuestra autoexaltación está siendo lastimada y nuestro
autoagradarnos también está siendo lastimado. Y entonces nos podemos llenar de autocompasión, cerrarnos en nosotros mismos, ensimismarnos, o volvernos personas incapaces de expresar sentimientos, de estar aislados emocionalmente. Es decir, muchas veces cuando nos sentimos rechazados, lo que hacemos es que creamos un muro alrededor de nosotros para evitar que nos lastimen. Y eso es producto de la autocompasión y también nos lleva a evitar expresar sentimientos, a aislarnos emocionalmente, porque a saber qué van a decir los demás, a ver si no nos rechazan, si expresamos nuestros sentimientos o nuestras emociones. Y esto también nos puede llevar a sentir que la vida no vale nada, a deprimirnos fácilmente, a volvernos indisciplinados o irresponsables. ¿Por qué? Porque, bueno, si los demás nos van a rechazar, ¿para qué vamos a hacer algo para agradarlos? Mejor no hacemos nada, o mejor la vida no vale la pena porque no me quieren, no, pobrecito yo, no me aman, no me aceptan, no me quieren, etcétera, etcétera. Y entonces viene la depresión o el sentimiento de que la vida no vale nada. Por el otro lado, la persona que se siente rechazada se va a enfocar en sus sentimientos, se va a estar juzgando continuamente. ¿Por qué? No porque él quiera ser mejor, se va a estar juzgando constantemente para, según él o según ella, para evitar que los demás encuentren fallas en ellos. Va a se va a estar juzgando para saber qué cosas puede cambiar para evitar que los demás lo rechacen, no para madurar, no para ser una mejor expresión del carácter de Cristo, un mejor creyente, no, sino para escaparse del rechazo. Y entonces está enfocado en sus sentimientos, vive constantemente autocondenándose, culpándose, juzgándose, sintiéndose culpable. Y por el otro lado también eso lo puede llevar a ser una persona perfeccionista, una persona que no se puede dar el lujo de tener un error o de tener un resbalón, una caída, un mal pensamiento, un mal argumento, es perfeccionista, y ese perfeccionismo lo lleva o lo puede llevar a no tomar decisiones, a no tomar acciones por temor a equivocarse. Entonces eso trae también inseguridad, porque no puede tener el control de los resultados, y ese perfeccionismo entonces lo inmoviliza, y si no lo inmoviliza y se llega a equivocar, ese perfeccionismo lo va a hacer que se autoflagele a sí mismo. También una persona que se siente rechazada va a pensar que todas las conversaciones se refieren a él, y lo va a tomar todo como algo personal. O sea, la persona que se autorrechaza o que se siente autorrechazo o se siente rechazada es una persona hipersensible. Cualquier cosita lo altera, lo molesta, porque cualquier cosita hace que se sienta rechazada. Y también la otra cosa es que esa persona, y es a lo que hablábamos anteriormente, la relación de codependencia, se va a aferrar a aquellos que le manifiestan algún grado de aceptación. Esto es, cuando la persona se siente rechazada, va a actuar o va a sentirse de esta manera. Y cuando se siente rechazada, va a reaccionar hacia otros de alguna de estas posibles maneras: con amargura, resentimiento o desconfianza hacia los demás, se va a rebelar contra la autoridad, va a tener sentimientos encontrados de amor y odio, dependiendo de que la persona, de que él sienta que la persona le agrade o de que él sienta que la persona lo rechaza. Entonces va a tener una ambivalencia de sentimientos: hoy te amo porque me aceptas, mañana te odio porque aparentemente me rechazas. También va a ser incapaz de expresar o de aceptar amor. Va a tener dificultad para tolerar a los otros.
y esto lo va a llevar a aislarse, pasando poco tiempo con los demás, si es jefe, proveyéndoles poca dirección, va a tener muchas limitaciones para comunicarse con otros. Y va a reaccionar con hostilidad en forma severa, haciendo declaraciones abiertas de rechazo cuando sienta que lo están rechazando, y eso lo puede llevar a convertirse en un abusador físico, sexual, emocional, verbal, espiritual, mental, etcétera. Cuando percibe que la otra persona quiere ganar su aceptación, se puede convertir en un abusador. Porque el que se siente rechazado, muchas veces no puede expresar su rechazo hacia aquel que lo rechazó. Entonces va a buscar a alguien en situación de inferioridad para rechazarlo. Y lo va a rechazar con violencia, lo va a rechazar con abuso. Y entonces se puede convertir en un abusador, y la persona con la que va a desquitarse no necesariamente es la persona que lo rechazó. Por ejemplo, si se siente rechazado por el jefe y tiene subalternos, probablemente se va a ir a desquitar con los subalternos. También va a hacer va a tomar muchas decisiones por otro. El perfeccionista, como no confía en el otro y no se quiere arriesgar a ser rechazado por el trabajo en equipo, entonces lo que va a hacer es asumir cada vez más tareas de los demás, porque él no confía en los demás. Como es perfeccionista y tiene temor al rechazo, el perfeccionismo lo lleva a no confiar en los demás, y como no confía en los demás y el trabajo de los demás puede hacer que lo rechacen a él, entonces él asume ese trabajo, y entonces lo que va a hacer es vivir en un estado de estrés, en un estado permanente casi que de enojo, etc. Cómo reaccionar hacia el rechazo. Hablamos del círculo de rechazo hace un rato, que lo primero que sucede es: yo pienso que soy rechazado. Luego, como pienso que soy rechazado, decido actuar en base a ese rechazo. Y como consecuencia de decidir actuar en base a ese rechazo, ya sea que rechazo a otros o me pongo en una búsqueda de aceptación, en una relación de codependencia. Ese es el círculo de rechazo. Entonces, ¿cómo terminar con ese círculo de rechazo? Lo primero que también hablamos al principio es que yo tengo que tener la madurez la madurez de definir claramente si lo que me está pasando es que estoy siendo rechazado yo como persona, o están rechazando un pensamiento, una acción o un decir mío, una expresión mía. Si lo que están rechazando es un pensamiento, una expresión mía o un acto mío, lo que necesito es la madurez de examinar si verdaderamente tienen la razón o no, y tratar de resolver el desacuerdo. Si yo realmente tengo razón, entonces voy a tratar de resolver el desacuerdo, pero no me voy a sentir rechazado porque no me están rechazando a mí. Están rechazando una idea, un pensamiento, una acción o un decir mío, que eso no significa que están rechazando a toda la persona. Ahora, es bien difícil esto, de llegar a discernir eso, de llegar a tener la madurez de poder definir si lo que está pasando es que me están rechazando a mí o están rechazando algo que no es mi esencia, pero algo que es una manifestación mía. Entonces, si no logro superar este paso, obviamente voy a pensar que me están rechazando. Voy a pensar o a sentir que me están rechazando, o no amado, o no valorado. Bueno, entonces, ni modo, ya me enganchó eso. Ahora, el siguiente paso que necesito es que
En lugar de permitirle a esos pensamientos o a esos sentimientos de rechazo, de no ser amado, de no ser valorado, me controlen, voy a decidir creer lo que la palabra de Dios dice que soy y lo que la palabra de Dios dice que tengo. Es decir, en lugar de pensar o de seguir pensando que no soy amado, no soy valorado, no soy y que soy rechazado, voy a decidir pensar lo que la palabra de Dios dice, y es que soy amado eternamente. La palabra de Dios, Dios nos ama eternamente. En segundo lugar, voy a decidir que sí soy una persona que, aunque me pueda equivocar, valgo. ¿Y qué valgo? Valgo la sangre de Cristo. Valgo lo que Él pagó por mí en la cruz del Calvario. Y ese es el mayor precio que cualquier ser humano puede tener. Entonces, lo que yo, mis errores, mis fracasos, mis malas decisiones o mis malas acciones en un momento determinado no me definen. No definen mi valor. Definen simple y sencillamente que necesito aprender y ser sabio para no cometerlos. Mi valor sigue inalterable porque mi valor no está dado por mis acciones, ni por mis pensamientos, ni por mis fracasos, ni por mis pecados. Mi valor está dado porque Cristo pagó el precio por mí en la cruz del Calvario, derramando hasta la última gota de su sangre y dándose a sí mismo por mí. Y eso me hace una persona valiosa, no por mí mismo, sino por lo que Cristo pagó por mí. Y mire esto, y esto es bien importante en cuanto al valor. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por un carro? Lo que para usted vale, ¿no? Si para usted el carro vale muchísimo, está dispuesto a pagar muchísimo. Si para usted el carro vale poco, está dispuesto a pagar poco. ¿Quién le da valor al carro? El que lo compra. ¿Quién es el que me da mi valor a mí? Yo no me lo doy a mí mismo. Yo no tengo valor en mí mismo. El valor me lo da aquel que me compró. ¿Por qué? Porque Él me compró al mayor precio posible, al precio de su propia vida y al precio de su sangre hasta la última gota. Entonces decido pensar, aunque los demás pudieran pensar que no valgo, sí valgo. Valgo la sangre de Cristo. Valgo lo que Cristo dice que valgo. Y aunque todavía no sea todo lo que debería ser, voy en proceso. Y en tercer lugar, no tengo por qué pensar que no soy aceptado, porque al final de cuentas, la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo número 6, dice que soy acepto en el amado, soy aceptado en Cristo. O sea, Dios me ama, Dios me valora, Dios me acepta. ¿Y de quién depende mi vida? ¿Depende de Dios o depende de los demás? Si los demás no valoran, si los demás no me aman, si los demás no me aceptan, de ellos no depende mi vida. Mi vida depende de Dios. Es más, la palabra de Dios dice que si mis caminos le son agradables a Él, aún ante mis enemigos, Él me hará estar en paz. Entonces, mis bendiciones, mi calidad de vida, no depende de lo que digan los demás. Depende de lo que Dios dice. Y Dios dice que soy amado, que soy aceptado, que valgo, que soy su colaborador, soy su hijo, que Él suplirá mis necesidades, que Él ya me bendijo con toda bendición espiritual, que Él me selló para tener vida eterna. Entonces, ¿qué importa? Es más importante lo que Dios dice que lo que digan los demás. Si me interesa más lo que digan los demás que lo que dice Dios, entonces lo que estoy es caminando en la carne. Estoy buscando la autogratificación, estoy buscando la autoexaltación de los demás. Vivo para los demás, no vivo para Cristo. Entonces necesito reencauzar eso y vivir para Cristo en lugar de vivir para los demás. Amén. Entonces, la forma de salir del rechazo es refugiándome, estableciéndome, afirmándome en la roca que es Cristo, que dice que soy amado con amor eterno, que nada ni nadie me puede separar del amor de Cristo,
que en todas las cosas soy más que vencedor por medio de Él, que en Él están suplidas todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que en Él soy valioso por cuanto Él dio lo mejor que tenía, que era la vida de Cristo, a Cristo mismo y su vida, para que yo pudiera ser comprado en el mercado de esclavos del diablo y trasladado al reino de su amado Hijo. Y además que la palabra de Dios me garantiza que yo soy aceptado en Él y que nada ni nadie puedo hacer, decir o pensar que me pueda separar del amor de Cristo Jesús, y que Él me va a redimir total y completamente en el día final, porque me selló con el Espíritu Santo, que es la garantía de mi redención total y final, de una vez y para siempre. Muy bien, conclusiones. Miren, el rechazo nos va a llegar a todos, de una manera directa, indirecta, real, supuesta, aunque pensemos, y más si pensamos equivocadamente, que cuando alguien no está de acuerdo con nosotros en una palabra, en una acción o en una decisión o algo así, nos está rechazando. Entonces va a ser una experiencia con la que nos vamos a topar constantemente, y necesitamos madurez. Hablamos hace algún tiempo, la semana pasada, en esto del tema de las relaciones interpersonales, hablamos de inteligencia emocional y de inteligencia racional, que entre ambas nos ayudan a tener la sabiduría de Dios. Pues en este caso vamos a tener que usar de inteligencia emocional, de inteligencia racional, de toda la sabiduría de Dios, es decir, de creer la palabra y poner la palabra en acción para poder evitar que el rechazo nos enganche. El rechazo engancha a miles de personas todos los días, y entre ellos cristianos, ¿sí? Todo enojo, toda ira, toda amargura, falta de perdón, etcétera, 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 etcétera. Muy probablemente detrás de todo eso siempre está el rechazo. Incluso de muchas malas decisiones, tomamos muchas malas decisiones por temor al rechazo. O sea, el rechazo me está determinando. Entonces me voy a enfrentar con eso todo el tiempo. ¿El qué dirán? La mayor parte de la gente vive pensando en el que van a decir los demás. Y ese qué dirán es la forma encubierta en que me estoy manejando por el rechazo. Si me importa mucho más lo que los demás digan que lo que dice la palabra de Dios o lo que me parece que es lo correcto, entonces estoy manejándome por el rechazo. Pero el interno. No quiero experimentar rechazo, y entonces me dejo manejar por esas cosas, por lo que yo pienso que va a evitar que los demás me rechacen. Ese es el qué dirán, y el qué dirán es un temor, y la palabra de Dios dice que el temor trae en sí castigo. El qué dirán es una forma del temor, y la palabra de Dios dice que el temor trae en sí castigo. Pero si nosotros nos refugiamos en el perfecto amor de Dios, eso echa fuera el temor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 18. Entonces me tengo que meter en el perfecto amor de Dios, que es su aceptación, su amor incambiable, eterno, permanente, su aceptación y su valor en mí. Debo tener muchísimo cuidado de no involucrarme en círculos de rechazo, ni siquiera de los demás. Porque los demás se pueden sentir rechazados por mí y me van a rechazar. En ese momento, cuando ellos tengan la reacción de rechazo, yo puedo ayudarles a decir, mira, yo no estoy en contra tuya, no te estoy rechazando. Lo único es que me parece que tu argumento o tu acción o tu pensamiento puede ser mejorado. Busquemos la forma de mejorarlo para que ambos podamos estar de acuerdo al respecto. Aprendamos ambos. Ahí corto el círculo de rechazo del otro. Porque si no corto el círculo de rechazo del otro, dándole una respuesta madura, lo más seguro
es que voy a dar una respuesta inmadura y me conectó con su rechazo. Y entonces vamos a comenzar en un toma y daca de acciones de rechazo. Entonces necesito también no solo evitar sentirme rechazado yo, sino que también si percibo que el otro se siente rechazado, por amor a él, voy a tomar acciones y decisiones sabias para sacarlo a él del rechazo y que podamos seguir creciendo y desarrollando en la relación que tenemos. Mantenernos en ese círculo de rechazo, de me rechazaste, rechazo, es simple y sencillamente mantenernos en venganza, en falta de perdón. Y ni la venganza ni la falta de perdón son agradables delante de Dios. Entonces necesito madurar, necesito dejar de ser guiado por la carne para ser guiado por el Espíritu, para ser guiado por la palabra, para contrarrestar el rechazo y poder construir y desarrollar relaciones que sean relaciones de bendición, relaciones de edificación, como Dios nos pide, y de ser de bendición para otros. Muy bien, mis amados hermanos, espero que este tema haya sido de bendición para sus vidas como lo es para la mía, y si es de esa manera, le agradecería que usted pueda compartir este tema en sus redes sociales con sus contactos para que también sea de bendición para ellos. Por el otro lado, si usted tiene interés en más temas relacionados con la edificación de relaciones de bendición a todo nivel, en la familia, en el matrimonio, trabajo, finanzas, ministerio, iglesia, etcétera, pues le invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, y ahí encontrará una buena cantidad de enseñanzas de edificación, exhortación, consolación sobre muchos temas, incluido este tema de las relaciones interpersonales. Le invitamos a suscribirse, no tiene ningún costo, el acceso es totalmente gratuito y tiene una ventaja. Todos los videos que subimos ahí de enseñanzas, o la mayoría por lo menos, llevan su bosquejo para que usted, además de escuchar la enseñanza y verla en video, la pueda seguir a través de seguir el bosquejo que está adjunto a ese video. Por el otro lado, también quisiera pedirle que no nos olvidemos de estar orando constantemente por todas las personas que están enfermas de cualquier enfermedad, no solo de COVID-19, porque el sistema de salud en general está un poco complicado y está dificultando la atención de todas las enfermedades en general, y además también que sigamos orando por los médicos y todo el personal de salud y personal auxiliar de salud, como la Policía Nacional, el Ejército, la Cruz Roja, etcétera, que están trabajando en esta pandemia. No los dejemos solos, sigamos orando para que a los que estén enfermos, que la enfermedad sea una oportunidad de tener un encuentro o reencuentro con el Señor, si es lo que necesitan, o de fortalecer su fe, y en segundo lugar, que el Señor extienda su mano para sanarlos. Y en cuanto a los médicos y personal adicional que está trabajando en la primera línea, que ellos también sean fortalecidos, sus fuerzas sean renovadas, que se mantengan sanos, protegidos, y que también esto sea una oportunidad para un encuentro, un reencuentro o un crecimiento para ellos también en su relación con el Señor. Muy bien, antes de finalizar, permítame orar por cada uno de nosotros y nuestras familias, y después de ello despediremos la transmisión. Padre bendito, en esta hora, Señor, venimos delante de ti suplicándote, mi Dios todopoderoso, tu misericordia y tu gracia, Señor, para poder ser libres del rechazo, Señor, y también, Señor, para perdonar a todos aquellos que nos han rechazado, Señor, ya sea que nos hayan rechazado de una manera evidente o de una manera sutil, o simplemente haya estado en nuestra imaginación. Padre, te pedimos que tú, por tu Espíritu Santo, nos ayudes, Señor, a perdonar
todas esas experiencias, Señor, a ser libres totalmente, a que nuestro corazón sea restaurado. Y también te pedimos, Señor, la sabiduría necesaria para mantenernos libres de toda nueva herida en nuestro corazón, de que nuestro corazón restaurado se mantenga sano, Señor, con respecto al rechazo y a cualquier otra cosa que quiera traer amargura a nuestro corazón. Te pedimos tu sabiduría para poder enfrentar cada una de esas situaciones en victoria, Señor. Y también, Padre, aprovechamos esta hora para entrar al trono de tu gracia, para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro, Señor, para nosotros y nuestras familias, pidiéndote, Señor, que tu mano poderosa esté sobre cada uno de ellos, sanando al que esté enfermo, restaurando al que esté quebrantado, sacando de cadenas de opresión y de ataduras, Señor, a los que todavía estén atados, Padre, sacando de fortalezas, de prisión, de cárcel, Señor, a aquellos que todavía lo estén. Y también te pedimos, Señor, que tú suplas cada necesidad de ellos conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que tú, Señor, le des fuerzas al que está debilitado, levantes al que está caído, Señor, y cambies toda situación y emoción negativa como tristeza, frustración, decepción, desánimo, estrés, ansiedad, temor, etcétera, Señor, en ese manto de gozo y óleo de alegría, Señor, que tú has determinado que se les dé a los angustiados. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre precioso de Jesús, pidiéndote también, Señor, que esta noche tú nos des el descanso necesario para reponer nuestras fuerzas y poder, Señor, tener las energías necesarias para enfrentar el día de mañana en bendición, en sabiduría, en victoria, Padre. Y, Señor, permítenos tener un fin de semana de bendición. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, les doy las gracias por permitirme compartir esta enseñanza con ustedes, que haya sido de bendición. El próximo lunes seguiremos con más enseñanzas relacionadas a nuestras relaciones interpersonales para que sean de bendición. Los esperamos a las 8 de la noche. Que tengan un lindo fin de semana y les quisiera pedir que por favor este fin de semana se conecten con los servicios de sus congregaciones para ser también edificados en la bendita palabra del Señor. Que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos el próximo lunes por este medio. Un abrazo para todos. Bendiciones.